Me alegra que hayas venido, muchacho. Después de su llamada me vine en cuanto pude. Y bien, ¿para qué soy bueno? Mira pues, lo que pasa es que estoy poniendo en venta algunas de mis tierras y te quería preguntar si no te interesa comprarlas. ¿En serio? ¿Y eso por qué? He tenido algunos problemas económicos y necesito algo de dinero. No me diga. ¿Tan mal está su situación? Más o menos. Lo suficiente como para haber tomado esta decisión. Allá veo. ¿Y ya le puso precio a los terrenos? Aún no. Por eso precisamente fue que te llamé, para que fuéramos a recorrer la zona y podamos tratarlo mejor. No quiero que vayas a pensar que te quiero engañar cobrándote lo que necesito. Descuide. Con unas tierras muy productivas como las suyas valdrá la pena cada centavo. Indiscutiblemente, la vista es impresionante. Sabe, mi abuelo siempre solía contarme que por estos lugares era muy común ver nahuales. Pues sí, es verdad. Allá en aquellos tiempos de revolución, cuando todo era monte y había pocas casas en el pueblo. Algunos nacían con el don de cambiar de forma y otros por medio de pactos. Pero actualmente ya no se ven, ¿verdad? Ya casi no. Pero eso no significa que no anden todavía algunos por ahí. No, pues eso sí. ¿Y a usted le ha tocado ver a uno? Solo en una ocasión que se nos metió uno a los corrales del ganado. Pero afortunadamente, logramos ahuyentarlo con las escopetas antes de que hiciera sus fechorías. Yo hasta ahora he tenido la suerte de no toparme con uno y espero que nunca me pase algo así. Pero vieras que a pesar de los oscuros secretos que ocultan estos lugares, me gusta vivir aquí. Porque la ciudad nomás no. Pienso como usted. Bueno. ¿Qué te parece si vamos a ver los terrenos que faltan? No queremos que nos agarre la noche, ¿verdad? Ya lo creo que no. Oye, Henry. Sí, papá, ¿qué pasa? Voy a llevar a Darío a ver los terrenos faltantes. Te encargo mucho el ganado. Si ves que se comienza a oscurecer, te lo llevas para la casa. Sí, papá, como digas. Pero seguro, no vaya a ser que te quedes dormido como es tu costumbre. Oh, papá, tú descuida. Yo aquí lo vigilo. Bueno. Luego nos vemos. Sale pues. Vamos, Darío. Vamos. ¿Y ahora qué les pasa a estos animales? ¿Por qué no comen? ¿Acaso querrán ir a pastar por la colina? Qué flojera ir hasta allá. Pues si tienen hambre ya comerán, porque yo no pienso llevarlas hasta allá. Además, aquí está mi lugar favorito para descansar. Uf, otra vez me volvió a ganar el sueño. Vaya, hasta que se quedaron calladas. ¿Por cuánto tiempo habré dormido? Ya está a nada de oscurecerse y mi padre aún no llega. Será mejor que me lleve ahora mismo el ganado para la casa. ¿Pero qué?
¿Qué fue eso? Juraría que escuché un grito, o solo fue producto de mi imaginación. Ayuda, por favor, necesito ayuda. Oh no, esa es la voz de mi padre. Oh por Dios. ¿Pero qué te pasó? Papá, ¿puedes oírme? Papá, ¿me oyes? Despierta, por favor. Henry, ¿eres tú? Sí, papá, soy yo. ¿Estás bien? Dime qué ocurrió, ¿dónde está Darío? Darío. Todos ustedes. No saben lo que les espera. ¿Qué? ¿Lo que nos espera? ¿De qué hablas, papá? ¿Pero qué demonios? Papá, papá, ¿dónde estás? ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Que no será Henry? Vamos a ver, deprisa. Henry. Henry, hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa, Henry? Me estás asustando. ¿En serio seguirás molesta conmigo? Cállate, no quiero que me dirijas la palabra. Doctor, ¿cómo está mi hijo?
La mordida es un poco profunda, pero no se preocupe, ya está fuera de peligro. Ahora está durmiendo. ¿Pero qué animal pudo haberle hecho una herida así? No sabría decirle, señora. Pero sea lo que haya sido, tenía unos dientes muy afilados. Su hijo corrió con suerte. Un poco más y no la hubiera librado. Habría que preguntárselo a él en cuanto sea posible. Por lo mientras, gracias doctor.